Buen día. Es un gusto estar con ustedes esta mañana, este día, y quisiera compartir con ustedes una reflexión. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de escuchar y de aprender tu palabra. Una vez más, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, tengo una reflexión para el día de hoy. Y la pregunta es, ¿has sentido que Dios te está probando? Es un tiempo muy especial. Hemos estado pasando por un tiempo muy especial. No solamente por el hecho de estar en casa, sino por muchas de las circunstancias que están sucediendo en nuestras vidas. Y por eso la pregunta, ¿has sentido que Dios te está probando en este tiempo? Nuestro Dios no tienta a nadie, pero nos permite pasar por cosas, por propósitos y con propósitos definidos en nuestra vida. Es importante entender esto para saber que Dios quiere bendecirnos. Pasamos por pruebas porque hay cosas en nuestra vida que necesitan ser tratadas para nuestro bien. En la Escritura podemos ver, y es como aprendemos también de ella, a través de la vida de hombres y mujeres de fe que fueron pasados por pruebas. Y a través de esas pruebas aprendieron. A través de esas pruebas, su corazón, lo que había en su corazón fue manifestado. Y algunos tuvieron éxito, algunos pudieron confiar en Dios y tener victorias, y otros, al manifestarse lo que había en sus corazones en medio de la prueba, pues también tuvieron fracaso. Y muchas veces aún la reprensión de Dios en sus caminos y en sus actos. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan capítulo 6, versículos 5 y 6. Y aquí está pasando algo muy significativo. Jesús había estado predicando, pero una gran multitud dice que le seguía. Y dice el versículo 5 y 6, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Cuando le hace esta pregunta a Felipe y le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús ya sabía lo que él iba a hacer, pero estaba probando el corazón de Felipe. A ver, Felipe, ve la circunstancia que te está rodeando, ves la multitud que está aquí, ¿cómo le haremos para alimentar a esta multitud? Y entonces Felipe, al igual que los discípulos, pues empezaron quizá a contabilizar en ese momento, ¿verdad? Y dijeron, pues Señor, ¿qué vamos a hacer si son tantos? Y aunque quisiéramos recolectar quizá dinero, no podríamos alimentar a tanta gente. Pero Jesús, al hacer esta pregunta, él ya sabía lo que iba a hacer. Y muchas veces estamos siendo confrontados con situaciones y problemas que nos rebasan, hermanos, que van más allá de nuestras circunstancias, que van más allá de quizá de nuestra propia inteligencia o de nuestros propios recursos. Y quizá en este tiempo usted está siendo probado en eso. Quizá en su economía, quizá en situaciones familiares, quizá en situaciones con respecto a decisiones que tiene que tomar en este tiempo. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él una gran multitud. Y cuando le dijo a Felipe, ¿qué haremos con toda esta situación? Estaba haciendo que Felipe también pensara y meditara en su corazón sobre aquellas cosas que quizá para él en ese momento eran imposibles, pero pudo haber estado pensando también, ¿qué es lo que Jesús está queriendo que yo responda en este momento? Hay cosas delante de nosotros y circunstancias imposibles de solucionar.
pero es allí donde podemos estar ahora mismo seguros que Dios tiene un plan y un propósito. Dios sabe lo que va a hacer y ya sabe cómo lo va a resolver. ¿Usted lo cree, hermano? ¿Para qué sirve ser probado? Y vamos a ver para qué sirve ser probado y vamos a hacer algunas puntuaciones. Y número 1, ¿para qué me sirve ser probado? La prueba es para que tú veas lo que hay en tu corazón. Vamos a Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2. Y aquí Israel había estado pasando por un desierto terrible, vagando y caminando por él durante 40 años, ¿verdad? Aquí todavía estaban allí, en medio del desierto, siendo probados por Dios, una y otra vez. Dice Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aquí la clave en este versículo es para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Dios quería que Israel se diera cuenta de lo que había en su corazón. Dios sabía lo que había en su corazón, pero Israel no sabía lo que había en su corazón. Dios sabe lo que hay en tu corazón, en mi corazón, en su corazón, pero muchas veces nosotros no sabemos lo que hay en nuestro corazón. Los discípulos mostraron lo que había en sus corazones, tratando de arreglarlo de una manera natural. Dice en versículo 7 del capítulo 6 de Juan, dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, tómase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho, tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos, mas ¿qué es esto para tantos? Cuando nosotros vemos nuestros propios recursos y nos damos cuenta de nuestras limitaciones, decimos, ¿qué soy yo para resolver tal o cual problema? ¿Qué tengo yo? Quizá en este momento no hay trabajo, pero yo tengo cuentas que pagar. En este momento tengo que tomar decisiones y no sé qué decisiones tomar. Del corazón sale lo que somos en el momento de la prueba, o en qué o en quién confiamos. Cuando Israel fue probado en el desierto, salió lo que había en su corazón y siempre hacía referencia a Egipto, reprochándole a Moisés, ¿para qué nos sacaste al desierto? Para que muramos. Había sepulcros en Egipto. No había sepulcros en Egipto. Allá comíamos mejor que acá. Eso es lo que parecía y salía del corazón de Israel. Una y otra vez Israel fue probado. Y concluimos, para ver lo que hay, o para que veas, o para que veamos lo que hay en nuestro corazón. Número 2, ¿para qué sirve ser probado? La prueba nos desafía y nos encamina a un milagro, a la provisión de Dios. ¿Cuántas veces nos detenemos y dejamos de creer, nos desanimamos sabiendo que la respuesta viene de Dios y Él es poderoso para hacer un milagro en medio de nuestras circunstancias? Se desgasta la fe y no recibimos el milagro. A veces estamos esperando un milagro, hemos perseverado, hemos orado, pero cuando está a punto de suceder el milagro, soltamos todo. A punto de suceder el milagro, nos desanimamos. La respuesta se detiene o no llega por no caminar el suficiente tiempo en fe. Recordamos a este hombre de fe, Abraham. Dios le había prometido un hijo. Pero llegó un momento en que se desesperaron de esperarla, sobre todo Sara. Y Sara le dijo, mira, pues podemos ayudar a Dios, yo te presto y te doy a mi sierva Agar para que tengas un hijo por medio de ella y va a ser como nuestro hijo. ¿Cuántas veces queremos ayudar a Dios?
cuando estamos esperando un milagro. Y en vez de esperar en Dios, empezamos a hacer las cosas a nuestra manera y a nuestro modo. A veces no nos esforzamos lo suficiente. Nos desanimamos en la oración, dejamos de creer. Nuestro Dios nos desafía a andar un poco más, a esperar un poco más en Él. ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? Esa mujer había gastado todo lo que tenía. Sin embargo, cuando ve pasar a Jesús, ella anheló en ese momento decir, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Pero no solamente fue el desearlo, sino el hacer algo al respecto. Y ella tuvo que abrirse paso entre la multitud, no sé de qué manera, se abrió paso entre la multitud para llegar a tocar el borde del manto de Jesús. Lo mismo hicieron aquellos amigos que querían que su amigo fuera sanado. ¿Y qué fue lo que hicieron estos hombres? Abrieron el techo de la casa donde Jesús estaba abajo enseñando para poder bajar desde el techo a su amigo y que pudiera ser tocado por Jesús y sanado. Necesitamos perseverar en fe, perseverar en oración, perseverar en confianza en Dios, de que Él va a hacer algo al respecto de nuestras circunstancias. ¿Cómo? No sabemos. ¿De qué manera? No sabemos. Pero Dios va a hacer algo, porque Él es hacedor de maravillas. Y es lo que está esperando en que nosotros confiemos en Él. ¿Para qué nos sirve? Nuevamente les pregunto, ¿para qué nos sirve ser probados? Número 3. Dios está permitiendo que pasemos por una prueba difícil para que aprendamos a confiar en Él. Para que haya un milagro tiene que haber una necesidad, un desafío. Recordamos Israel frente al Mar Rojo. Ellos ya habían visto maravillas de parte de Dios a través de las plagas que habían caído en Egipto, que habían destruido ese imperio poderoso que era Egipto, y ahora se encontraban entre el Mar Rojo y los egipcios detrás que les venían persiguiendo. ¿Y qué es lo que tenían que hacer allí? Muchos empezaron a decir, igual nos hubiéramos regresado, ¿para qué nos salimos? Pero era momento de confiar en lo que Dios había hecho en el pasado, que Él era capaz de volverlo a hacer en ese momento que estaban enfrentando esas circunstancias. Ellos tenían que perseverar en fe y decir, ¿sabes qué, Moisés? Si Dios ya nos libró de las plagas, nos podrá abrir paso delante de nosotros. No sé qué es lo que estás enfrentando en esta hora, no sé qué es lo que estás viendo delante de ti, pero yo sí sé que cuando va a haber un milagro es porque hay una necesidad. Ellos tenían una necesidad apremiante. En ese momento estaban enfrentando un desafío, también los discípulos. Estaban enfrentando el desafío de alimentar 5,000 bocas. No era poca cosa. Para que haya provisión, debe haber alguien necesitado. Para que haya sanidad, tiene que haber enfermedad. Para que haya un milagro, es porque hay una necesidad. Dios nos pone frente a esas circunstancias para que desarrollemos fe y confianza en Él. Esperar en Dios por un milagro no es fácil. ¿Y saben qué? ¿Por qué no es fácil esperar en Dios por un milagro, por una respuesta a esa situación, a ese problema? No es fácil porque Satanás constantemente nos está atacando, nos está bombardeando de día y de noche con incredulidad, con temores. Tú no sirves, tú no vales, tú no vas a poder, estás perdido, ya perdiste toda tu economía, ya has perdido tu salud, solamente te queda esperar y morir. Tenemos el escenario en contra. Y para terminar también, la gente a nuestro alrededor no nos ayuda mucho. Recordemos a la mujer de Job. Job estaba en aflicción, había perdido todo y finalmente enferma, ¿verdad? Tiene que aparecer que era una sarna que tenía que rascarse hasta con unos tiestos. Y su bella esposa solamente viene y le dice a Job, pues mejor maldice a Dios y muérete. A veces la gente a nuestro alrededor, en vez de animarnos, nos da el golpe final en nuestro desánimo en medio de nuestros problemas.
Pero es allí donde tenemos que ser impertinentes, confiando en Dios, perseverantes. Tenemos que volvernos necios, eso sí, en confiar en Dios. En confiar en Dios. Nunca he visto en la Escritura que sea malo confiar desmedidamente en Dios. ¿Alguna vez usted ha visto en la Escritura que sea malo confiar desmedidamente en Dios? Siempre debemos creer y crecer más en confiar en Dios. Y número 4, ¿para qué sirve ser probado? Dios permite que se exponga nuestra debilidad y fracaso para instruirnos, para enseñarnos de Él y de nosotros mismos. Todos fracasamos y todos tenemos debilidades. Y cuando nos damos cuenta de esto es para que veamos de qué estamos hechos y qué hay en nuestro corazón y que reconozcamos nuestra necesidad. A veces tenemos un concepto demasiado alto de nosotros mismos y Dios a veces permite que fracasemos, pero para que reconozcamos que sin Él no somos nada. Por eso Pablo en el libro de Romanos hace la referencia que nadie tenga un concepto mayor de sí mismo del que debe de tener. Así cuando fracasamos podemos venir delante de Dios y humillarnos delante de Él. La Escritura nos dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y entonces podemos reconocer, Señor, yo no soy tan fuerte. Llévame a una victoria que yo jamás voy a conseguir por mí mismo, por mí misma, sino una victoria donde evidentemente tú eres el autor y a ti te daré toda la gloria. Dios va a hacer un milagro. Dios va a hacer un milagro. Y en Juan 6, 5 y 6, Dios estaba a punto de hacer un milagro, pero estaba enseñando a sus discípulos a confiar en Dios, a creer en Dios. Y entonces, ¿para qué sirve ser probado? Número 1, la prueba es para que tú veas lo que hay en tu corazón. Número 2, te desafía y te encamina a un milagro y a la provisión de Dios. Número 3, Dios está permitiendo que pases por una prueba difícil para que aprendas a confiar en Dios. Y número 4, Dios permite que se exponga nuestra debilidad y fracaso para instruirnos y para enseñarnos de Él y de nosotros mismos. Deseo con todo mi corazón que este mensaje sea de bendición para tu vida, para su vida, y nos estamos viendo. Que Dios les bendiga.